filosofía. Tengo aquí mi cuaderno preparado. Y bueno, hoy vamos a estar conociendo un poquito más sobre la autora Hannah Arendt, que yo creo que seguro he debido hablar en algún vídeo anterior sobre ella, por su trabajo más conocido, La hipótesis sobre la banalidad del mal. Nada, vamos a estar repasando un poquito a la autora y sus ideas. Y bueno, si te gusta este tipo de ASMR, yo te invito a que eches un ojo por el resto de contenido de mi canal. Y bueno, yo no soy ninguna experta. Estos vídeos que la verdad están funcionando súper bien, recuerda mucho a la gente a Think ASMR, compañera de la ASMR que tenía un canal muy dirigido a la filosofía. Ella sí que pilota sobre el tema, yo no, ¿vale? Yo solo leo, expongo y digo mis ideas o reflexiones. Pero bueno, nada, espero que os guste y vamos a empezar. Tengo aquí mi bolígrafo, que como veis es un bolígrafo súper serio. Tengo aquí el artículo sobre Hannah Arendt. Nacida Johanna Arendt, nace en 1906 y fallece en 1975, y estamos hablando de una escritora teórica política alemana. Nació en Lindenlehmer, que es un distrito de Hannover, y murió en Nueva York, por lo cual posteriormente fue nacionalizada estadounidense, de religión judía. Y aunque ella no se hacía llamar como tal, puede ser considerada como una de las filósofas más influyentes del siglo XX. La privación de derechos y persecución en Alemania de judíos a partir de 1933, así como su breve encarcelamiento ese mismo año, contribuyeron a que decidiera emigrar. El régimen nacional socialista le retiró la nacionalidad en 1937, por lo que fue apátrida, persona física que no posee ninguna nacionalidad, es decir, no cuenta con la pertenencia a ningún estado, hasta que consiguió la nacionalidad estadounidense en 1951. No obstante, y a pesar de esta experiencia, Arendt no denunció el modelo de segregación racial estadounidense en que se inspiraron los nazis, el sistema Jim Crow. Las leyes Jim Crow fueron unas leyes estatales y locales en los Estados Unidos, promulgadas por legislaturas estatales sureñas. Segregación racial. A ver, espera, que os acabo de leer. Cuyas leyes propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas por mandato de iure, bajo el lema separados pero iguales. Se aplicaban a los afroestadounidenses y a otros grupos étnicos no blancos. Sino que adoptó posiciones críticas frente al movimiento por los derechos civiles, como demuestra su polémica intervención en el debate sobre Little Rock. Trabajó, entre otras cosas, como periodista, maestra. Publicó obras importantes sobre filosofía política. Pero rechazaba ser clasificada como filósofa y también se distanciaba del término filosofía política. Prefería que sus publicaciones fueran clasificadas dentro de teoría política. Teoría política. Arendt defendía un concepto de pluralismo en el ámbito político. Gracias
Gracias al pluralismo se generaría el potencial de una libertad e igualdad política entre las personas. Importante es la perspectiva de la inclusión del otro en acuerdos políticos. Convenios y leyes deben trabajar a niveles prácticos, personas adecuadas y dispuestas. El otro constituye un concepto clave de la filosofía continental. Es una idea opuesta a la identidad y se intenta referir a aquello que es otro frente a la idea de ser considerado algo. El otro, considerado siempre como algo diferente, alude a otro individuo más que a uno mismo. Me parece súper interesante. El psicoanálisis usa muchísimo el concepto de otridad. Como fruto de estos pensamientos, Arendt se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o formas de democracia directa. A menudo continúa siendo estudiada como filósofa, en gran parte debido a sus discusiones críticas de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Heidegger y Jaspers, además de representantes importantes de la filosofía política moderna como Maquiavelo y Montesquieu. Precisamente gracias a su pensamiento independiente, a su teoría del totalitarismo, a sus trabajos sobre filosofía existencial y a su reivindicación de la discusión política libre, tiene Arendt un papel central en los debates contemporáneos. Como fuentes de sus disquisiciones, además de documentos filosóficos, políticos e históricos, Arendt emplea biografía y obras literarias. Estos textos son interpretados de forma literal y confrontados con el pensamiento de Arendt. Su sistema de análisis, parcialmente influido por Heidegger, la convierte en una pensadora original, conservadora, tendencia conservadora, situada entre diferentes campos de conocimiento y especialidades universitarias. Su devenir personal y el de su pensamiento muestran un importante grado de coincidencia. Esto es muy interesante. Vamos a leer un poco de su biografía, ¿vale? Aunque es muy larga, pero poder leerla porque creo que, ¿no?, como bien ha indicado esta última frase, el contexto particular, el contexto siempre es importante en la obra de un autor, en las ideas de un autor o autora, pero creo que particularmente en esta autora es esencial el contexto. A ver, un poco de agua. Infancia y juventud. Arendt nació en 1906 en el seno de una familia de judíos secularizados, cerca de Hannover. Tras la muerte de su padre en 1913, fue educada de forma bastante liberal por su madre, que tenía tendencias socialdemócratas. En los círculos intelectuales de Königsberg en los que se formó, la educación de las niñas era algo que se daba por supuesto. A través de sus abuelos conoció el judaísmo reformista. No pertenecía a ninguna comunidad religiosa, pero siempre se consideró judía. En 1920, a los 14 años, ya había leído La crítica de la razón pura de Kant y La psicología de las concepciones del mundo de Jaspers. En 1923, a los 17, tuvo que abandonar la escuela por problemas disciplinarios, dirigiéndose entonces sola a Berlín, donde, sin haber acabado la escolaridad, tomó clases de teología cristiana y estudió por primera vez la obra de Søren Kierkegaard. De vuelta a Königsberg en 1924, se presentó por libre y aprobó el examen de acceso a la universidad. Comenzó sus estudios en 1924 en la Universidad de Marburgo, Hesse, y durante un año asistió a clases de filosofía de Heidegger y de Hartmann, y a las de teología protestante de Rudolf Bultmann, además de griego. Heidegger, padre de familia de 35, y Arendt, estudiante 17 años más joven que él, se enamoraron.
aunque tuvieron que mantener en secreto la relación por apariencias. Que si no me equivoco, creo que no me equivoco, pero por si acaso, yo hice un vídeo de este hombre y resulta ultra curioso que este hombre tenía ciertas ideas nazis, ¿no? O yo me estoy montando una película. A comienzos de 1926 no aguantaba más la situación y decidió cambiarse de universidad, trasladándose durante un semestre a la Universidad Albert Ludwig de Friburgo para aprender con Husserl. A continuación estudió filosofía en la Universidad de Heidelberg y se doctoró en 1928 bajo la tutoría de Jaspers. Vaya por Dios. Lo siento. Con la tesis El concepto del amor en San Agustín. La amistad con Jaspers duraría hasta la muerte de este. Sí, en efecto, el vídeo que hice es de Heidegger y tenía, ¿no?, en su contexto y en su vida personal, me parece que leímos que tenía ciertas ideas nazis. Arendt había llevado una vida muy recogida en Marburgo como consecuencia del secretismo de la relación de Heidegger con Heidegger. Solo mantenía amistad con otros alumnos, como Hans Jonas, y con sus amigos de Königsberg. En Heidelberg amplió el círculo de amigos. Karl Frankenstein, Erich Neumann, Erwin Lovenson. De importancia fue su amistad con Kurt Blumenfeld, director y portavoz del movimiento sionista alemán, cuyos estudios tratan sobre la llamada cuestión judía y la asimilación cultural. Hannah Arendt le agradeció en una carta de 1951 su propio entendimiento con la situación de los judíos. Matrimonio, comienzo de gobierno nazi, primera actividad política. Su primer libro, El concepto del amor en San Agustín, ensayo de no interpretación filosófica. Se trata de su tesis doctoral, publicada en 1929. En la tesis enlaza elementos de la filosofía de Heidegger con los de Jaspers. Ella subraya la importancia del nacimiento tanto para el individuo como para su prójimo. Con ello se aleja de su maestro. Que entiende la vida como avanzar hacia la muerte, lo que vimos, ser para la muerte. La obra fue reseñada en importantes publicaciones. Se criticó que Arendt contemplase a San Agustín como filósofo y no como padre de la Iglesia. En Berlín se encontró en 1929 con el filósofo Gunther Stern, que se llamaría más tarde Gunther Anders, a quien ya había conocido en Marburgo. Poco más tarde se mudó a vivir con él, algo que estaba mal visto por la sociedad de la época, y ese mismo año se casaron. Tras un corto intervalo en Heidelberg, el matrimonio vivió un año en Frankfurt. Arendt escribía para el periódico Frankfurter Zeitung y participaba en seminarios. Al mismo tiempo estudiaba la obra de la escritora Rahel Varnhagen, una intelectual judía asimilada, investigadora del romanticismo. Cuando estuvo claro que la tesis doctoral de Stern no iba a ser aceptada por Theodor Adorno, volvieron ambos a Berlín. Allí comenzó a trabajar en su obra sobre Rahel Varnhagen, que plasmaría en forma de tesis. Tras un informe positivo de Jaspers, obtuvo una beca. Simultáneamente comenzó a interesarse cada vez más por cuestiones políticas. Leyó a Marx y a Trotsky y estableció contactos en la Hochschule für Politik,
Escuela Superior de Política de Berlín. Analizó la exclusión social de los judíos, a pesar de la asimilación, en base al concepto de paria. Empleado por primera vez por Max Weber para hablar de los judíos. A este término opuso el término parvenu, advenedizo, inspirada por los escritos de Bernard Lazare. En 1932 publicó en la revista Historia de los judíos en Alemania el artículo La ilustración y la cuestión judía, en el que desarrolla ideas sobre independencia del judaísmo. También en 1932 realiza una crítica del libro El problema de la mujer en la actualidad, de Alice Ruhl Gerstel, en el que encomia la emancipación de la mujer en la vida pública, pero también discute sus limitaciones, sobre todo en el matrimonio y en la vida profesional. Constata el menosprecio fáctico que sufre la mujer en la sociedad y critica los deberes que no son compatibles con su independencia. En cambio, Arendt contempla el feminismo desde la distancia. Insiste en que los frentes políticos son frentes de hombres y por otra considera cuestionable movimientos feministas, al igual que movimientos juveniles, porque ambos tienen que fracasar en su intento de crear partidos políticos influyentes. Poco antes de la llegada al poder de Hitler, Jaspers trató de convencerla en varias cartas de que ella debía considerarse alemana. Ella lo rechazaba, señalando su existencia judía. Escribió: para mí, Alemania es la lengua materna, la filosofía y la poesía. En lo demás se sentía distante. En especial, criticó la expresión el ser alemán, empleada por Jaspers. Este le respondió: me extraña que usted como judía se quiera diferenciar de los alemanes. Ambos mantendrían estas posiciones enfrentadas, también tras la guerra. En 1932 ella ya pensaba en la inmigración, pero inicialmente se quedó en Alemania cuando su marido emigró a París en marzo de 1933. Por recomendación de Kurt Blumenfeld, trabajó para una organización sionista, estudiando la persecución de judíos, que estaba empezando. Su casa sirvió de estación de tránsito para refugiados. En julio de 1933 fue detenida durante 8 días por la Gestapo. Ya en 1933 defendía la postura de que debía lucharse activamente contra el régimen nacionalsocialista. Esta posición es contraria a la de muchos intelectuales alemanes, en parte incluso de origen judío, que querían llegar a convivir con el nacionalsocialismo, subestimando la dictadura e incluso alabando nuevos dueños del poder. En la entrevista con Gunther Gauss, expresó su desprecio por la Gleichschaltung, adaptación al nuevo régimen, de la mayoría de intelectuales. Esta cuestión repugnaba a Arendt y no quería tener nada en común con esos eruditos gregarios oportunistas. De este pensamiento surgió su disputa con Leo Strauss, cuyo pensamiento conservador rechazaba. También se sintió desilusionada por el ingreso de Heidegger en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Veis lo que os dije? Por lo que rompió su relación con él y no la retomó hasta 1950. Esta experiencia de profundo alejamiento de sus amigos es descrita varias veces en sus obras y su correspondencia. Ella partía de la convicción de que eran decisiones voluntarias, de las que el sujeto era responsable. Poco antes de su muerte sostuvo que precisamente muchos pensadores profesionales fracasaron frente al nacionalsocialismo cuando se comprometieron con el régimen. Arendt no exigía una oposición activa, sino que reconocía ya el silencio como rechazo al totalitarismo. A ver si podemos. Exilio, segundo matrimonio, compromiso con refugiados judíos. Hannah Arendt y su marido Gunther Anders ya tenían intereses distintos en Berlín y
frecuentaban círculos de amigos separados, él más integrado en lo comunista, ella cada vez más cerca del sionismo y de otras personalidades judías. Inicialmente vivieron juntos en París e iban juntos a los seminarios de Alexandre Kojève y reuniones de intelectuales en el exilio, pero el matrimonio fracasó y se divorciaron en 1937. Ella ya había conocido en 1936 a Heinrich Blücher, un excomunista que se había opuesto muy pronto a la política de Stalin. En París pertenecían al mismo círculo de refugiados alemanes. En 1937 se le retiró la nacionalidad alemana. En 1939 consiguió poner a salvo a su madre, que todavía estaba en Königsberg. En enero de 1940 se casó con Heinrich Blücher. Para él era su tercer matrimonio. Migración, primeros viajes. Primeros viajes a Alemania e informes sobre las consecuencias del régimen nazi. El 26 de julio de 1948 murió su madre, Martha Arendt, durante el viaje a Inglaterra en el Queen Mary, por encargo de la JCR, Conference on Jewish Relations, idiomas. Hannah Arendt viajó a la República Federal Alemana en 1949 y 1950. Durante su estancia se encontró por primera vez con Jaspers y Heidegger. Realizó un segundo viaje en 1952 y a partir de ese momento viajó todos los años a Europa durante unos meses, en parte también a Israel, visitando a muchos amigos y familiares. En el ensayo Visita en Alemania, las consecuencias del régimen nazi, escribe de forma muy detallada sobre la situación de posguerra. Alemania ha destruido el tejido moral del mundo occidental en un corto periodo gracias a crímenes que nadie pensaba posibles. Millones de personas de Europa Oriental afluían en masa hacia el país destruido. Comprobó una curiosa indiferencia en la población. Europa estaba cubierta por una sombra de profundo dolor causada por campos de concentración y de exterminio alemanes, pero en ningún otro sitio se silenciaba tanto esa pesadilla de destrucción y espanto como en Alemania. La indiferencia con la que los animales se mueven entre las ruinas tiene su correspondencia en que nadie llora a los muertos. En cambio, corrían muchas historias sobre el sufrimiento de los alemanes, que se comparaba con los sufrimientos de los demás, con lo que, de forma callada en Alemania, se consideraba que la balanza había quedado equilibrada. La huida, irresponsabilidad y la búsqueda de culpas en las potencias de ocupación están muy extendidas. El alemán medio busca las causas de la última guerra, no en las acciones del régimen nazi, sino en circunstancias que condujeron a la expulsión de Adán y Eva en el paraíso. Trabajo sobre filosofía existencial. Arendt escribió 2 artículos sobre filosofía existencial en la revista Nation. Existencialismo francés, artículo en el que examina sobre todo el pensamiento de Camus. Hay otra pequeña obra que es filosofía existencial, en la que discute la filosofía de Heidegger, al que atribuyó una cercanía al nihilismo moderno. Con el análisis del Dasein, y si te apetece y quieres leer más sobre ello, pues te animo a que veas el vídeo en el que leo un poco sobre existencialismo y Heidegger. Con el análisis del Dasein, a partir de la muerte, Heidegger sienta los fundamentos de la nihilidad del ser. El ser humano es descrito como similar a Dios, pero no como un ser creador de mundos, sino como un destructor de mundos. Arendt opone estas ideas, que el ser humano no es Dios y vive junto con sus semejantes en un mundo, un pensamiento que repetirá más tarde a menudo. Heidegger evita conceptos kantianos provisionales de libertad, dignidad y razón, reduciendo al hombre a sus funciones en el mundo y atribuyendo la existencia solo a través de la filosofía. Arendt
critica los no conceptos mitologizantes de Heidegger como pueblo y tierra, que había atribuido en sus clases en los años 30 al yo. Esta clase de concepciones solo pueden llevar fuera de la filosofía hacia algún tipo de superstición naturalista. Vale, el libro más conocido y más discutido, un informe sobre la banalidad del mal, en 1963. A ver, formas de dominio total. Tras la Segunda Guerra Mundial, Arendt comenzó a trabajar en un extenso estudio sobre el nacionalsocialismo. En 1948 y 1949 ampliado al estalinismo. El libro se forma por 3 partes: antisemitismo, imperialismo y totalitarismo. Mientras que para las 2 primeras partes Arendt pudo basarse en gran medida en material histórico y literario existente, para la tercera parte tuvo que trabajar la documentación de base por su cuenta. En 1951 apareció la edición estadounidense con el título Los orígenes del totalitarismo. La versión alemana de 1955, elaborada por la propia Arendt y en parte distinta de la original, llevaba el título Elementos y orígenes de dominio total. Plantea una nueva y muy discutida tesis que dice que los movimientos totalitarios se apoderan de todas las cosmovisiones. Cosmovisión es una imagen o figura general de la existencia, realidad o mundo en que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada, e ideologías, y las pueden convertir a través del terror en nuevas formas de Estado. Según Arendt, históricamente hasta 1966, esto solo ha podido realizarlo de forma completa únicamente el nazismo y el estalinismo. Vamos a poner esto que es muy importante. Movimientos. Al contrario que otros autores, Hannah Arendt considera totalitarios exclusivamente a estos 2 sistemas y no a las dictaduras de partido único, fascismo italiano, franquismo o el régimen de posguerra de la República Democrática Alemana. Destaca la nueva cualidad del totalitarismo frente a dictaduras habituales. El primero se extiende a todas las áreas de vida humana, no solo a nivel político. A toda la vida humana, no solo a nivel político, no solo a nivel político. En el centro está un movimiento de masas. En el nazismo se produjo una inversión completa del sistema jurídico. Crímenes, asesinatos en masa eran la regla. Qué interesante esto. Además del terror, considera que la aspiración al dominio mundial es una característica importante del totalitarismo. Arendt pone de relieve cómo, sobre el trasfondo de la sociedad de masas y de la caída de estados nacionales,
A causa del imperialismo, las formas políticas tradicionales, especialmente los partidos, fueron más débiles que los movimientos totalitarios. Junto a fuentes históricas, Arendt emplea también fuentes literarias, como por ejemplo Marcel Proust, y dialoga con numerosos pensadores desde la antigüedad, como Kant y Montesquieu. Aplica su método propio de tomar en serio y literalmente las opiniones ideológicas. Las afirmaciones de ideólogos totalitarios habrían sido infravaloradas por muchos observadores. Las descripciones del totalitarismo sirvieron sobre todo a los politólogos para desarrollar teorías del totalitarismo que en parte van mucho más allá de la estricta definición de Arendt. El proceso de Eichmann. Arendt asistió como reportera de la revista The New Yorker al proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén. De ahí surgieron inicialmente algunos artículos y después el libro más conocido y más disputado, Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. Karl Adolf Eichmann fue un criminal de guerra austro-alemán y funcionario del régimen nazi, uno de los principales organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a campos de concentración y posterior asesinato. Habiendo alcanzado el rango de Obersturmbannführer de las Schutzstaffel, las SS, había sido fichado por Reinhard Heydrich por su habilidad en el manejo de la logística de la deportación en masa de personas judías a guetos y campos de exterminio. Fue secuestrado por el Mossad porque este tío se escapó a Argentina y estuvo 10 años viviendo en Argentina, trasladado a Israel para ser juzgado, siendo encontrado culpable de crímenes de guerra. Hay una película, me acuerdo de... a ver si aparece aquí. Operación Final de Netflix. Me acuerdo que la vi. Adolf Eichmann había sido detenido clandestinamente por el servicio secreto israelí, el Mossad, en Argentina en 1960 y trasladado a Jerusalén. La muy discutida expresión que Arendt empleó para referirse a Eichmann, banalidad del mal, acabó convirtiéndose en una frase hecha. Fue como si en aquellos últimos minutos Eichmann resumiera la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado, la lección de la terrible banalidad del mal, ante la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. Alrededor de la obra hubo intensas controversias, sobre todo por la expresión banalidad, en relación con un asesino en masa, entre otros también por Hans Jonas. Rolf Hilberg también criticó la idea de banalidad del mal. Arendt explica la elección del término. En el informe solo se discute la posible banalidad del mal en el terreno de lo fáctico, como un fenómeno que era imposible pasar por alto. Eichmann no era Macbeth, a excepción de una diligencia poco común por hacer todo aquello que pudiese ayudarle a prosperar. No tenía absolutamente ningún motivo. Nunca habría asesinado a un superior, no era tonto, simplemente reflexivo. Esto le habría predestinado para convertirse en uno de los mayores criminales de la época. Esto es banal, quizá incluso cómico. No se le puede encontrar profundidad demoníaca por mucha voluntad que se le ponga. Aún así, no es ordinario. Vamos a entrar en el artículo en sí de la banalidad del mal. No creáis que yo en el libro que tengo un libro de filosofía sencillo, se explica mucho mejor.
Cuando Hannah Arendt se refiere a la banalidad del mal, no lo hace en términos de un adjetivo calificativo, sino en los del hallazgo y denuncia de una construcción en la que el poder totalitario conforma sujetos incapaces de pensar sobre el sentido moral de sus actos, alienados a tal punto que la interiorización del deber y la obediencia a un régimen los lleva a justificar como normal el exterminio de otras personas. Expresa que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias, solo por cumplir las órdenes. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a finalizar. Aunque hay muchísimo más. Es un artículo muy largo. Tiene mucho contenido. Pero podemos leer, ¿no?, el fin de la vida de esta autora. Al contrario que otros estudiosos, Arendt no realizó una obra tardía o de vejez. Más bien lo que hizo fue seguir desarrollando continuamente su pensamiento político y mostró a menudo su valor cívico. No hubo rupturas profundas. A pesar de las sacudidas exteriores, sobre todo la aparición del totalitarismo, el conjunto de su obra está cerrado en sí y no hubo muchas correcciones de fondo. Así, basándose en el concepto kantiano del mal radical que adoptó, formuló en 1961 la tesis de la banalidad del mal y luego la defendió a pesar de la hostilidad que suscitó durante años. En sus cartas habla de su deseo de mantenerse productiva hasta la muerte. Tras un primer infarto en 1974 retomó sus escritos y la enseñanza y en 1975 tuvo un segundo infarto mortal en su despacho. Las oraciones fúnebres las pronunciaron, entre otros, su viejo amigo Hans Jonas y representantes de sus alumnos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Encuentro que es muchísimo contenido, o sea, he leído realmente poco con respecto a la cantidad de contenido que hay. Me hubiese gustado encontrar algo más, quizá compacto o resumido, o que profundizara más en sí en la idea de sus ideas sobre el totalitarismo, pero bueno, creo que está bien y que nos podemos llevar una idea, aunque sea general,